Muy buenas a todas y a todos. Hoy tengo el placer de tener en el canal a Luis Milla. Poca presentación, necesita un futbolista de su clase que ha ganado 3 ligas, 3 Copas del Rey y 3 Supercopas con 3 equipos diferentes. Además de una Recopa, uno de los torneos más bonitos que hemos tenido a nivel internacional, y de una Intertoto, una de esas copas que empezaron a inventarse a finales de los 90, cuando todo se empezaba un poquito a ir de madre. Elegante en la salida de balón, con una lectura del juego impecable y con un imán en las botas. Anda que no le agradecían las defensas su trabajo. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro? Pues mira, encantado de la presentación. La verdad que creo que has calcado un poco cómo me movía y posiblemente para la gente que no me conoce, porque si hay mucha gente o si hay gente joven viéndonos, pues bueno, con lo que has comentado se pueden hacer una idea, ¿no? ¿Eres de los que echa de menos tu época en la élite o viendo a tu hijo disfrutando se te pasa? No, 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 no. Yo tuve la suerte de que creo que me preparé cuando ya venía la hora de la retirada, porque al final esto nos pasa a todos. Eh, Cambié la mentalidad, pensé en otras cosas, pensé que ya era una carrera terminada. Creo que fue en el momento adecuado y para nada. Ahora he disfrutado el fútbol de otra forma, he hecho de comentarista, he hecho de entrenador, incluso estuve un tiempo, un año en la ciudad deportiva del Valencia haciendo director de la escuela, Sí. y estoy de comentarista otra vez, o sea que vinculado al fútbol, que es mi pasión, y ahora como tú bien decías, pues bueno, pues pendiente también como no puede ser de otra forma, de un padre de un hijo y de que he tenido la gran suerte de que el chaval, pues a base de trabajo y de pasar unas frustraciones, pues ha sido capaz de aparecer en la élite, ¿no? Como tiró el penalti el sábado. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que al final nos quedamos con la sensación de que, bueno, pues que el equipo encar, es la sensación que tiene él. Yo creo que hablé ayer con él y ya lo hablamos, ¿no? Ahora estás en una situación complicada porque incluso otro día, no sé si viste el partido, estuvieron muy cerca también de dar la vuelta a un resultado que Sí. se nos había puesto complejo, pero ahora las cosas pues no acaban de salir. Tienen que cambiar esa dinámica y ya necesitan un resultado, una victoria. Juegan el lunes con un rival de su liga, además juegan de locales y necesitan esos 3 puntos. O sea que para mí el lunes, que es un Granada-Cádiz, para los dos es una final, ¿no? Claro. Después de tu trayectoria, ¿es difícil tener un hijo futbolista y no opinar en exceso sobre sus entrenadores, sobre su rendimiento, o para ti es sencillo? No, yo intento que él se sienta cómodo, ¿no? Y siempre lo he intentado desde pequeño. Le he intentado dar siempre naturalidad, que él no se sintiera presionado. Yo me ponía un poco quería ser empático, me ponía en su lugar. Si yo de crío hubiera tenido un padre que se hubiera equivocado en las formas, que me hubiera presionado, y sobre todo un padre que fue futbolista, que se dedicó muchos años a esto, que en teoría tienes conocimiento. Y creo que las cosas tienen que llevar su naturalidad, creo que tienes que ayudarle desde la experiencia, pero siempre aportarle cosas sin presionarle, sin exigirle. Y bueno, pues yo hablamos mucho de fútbol porque ahora, pues él con la madurez Claro. y ya al final no deja ya de tener 27 años, ya tiene una carrera, ya lleva un tiempo, ya ha conocido entrenadores, ha conocido ya el profesionalismo. Y bueno, yo le doy mi punto de vista, hablamos de fútbol, hay días que está más contento, obvio, porque cuando se gana, que otros días que cuando se pierde Claro. está más cabreado. Y bueno, yo dentro de lo pues me toca explicarle, contarle cómo lo he visto yo, cómo lo he visto a él y cómo en la dinámica que, por ejemplo, se encuentran ahora, ¿no? Que no es una dinámica Agradable. buena y en la que yo creo que tienen que intentar hacer
en intentar entre todos pues encontrar ese resultado, aunque no sea de la mejor forma o de la más brillante, sino que posiblemente siendo muy pragmático, muy práctico, aquí ya no valen ideas, sino que vale el resultado, valen los 3 puntos, porque estás en un momento de la temporada que estás jugando mucho, ¿no? El club, los jugadores, o sea que en esas estamos. Yo en todo que pueda ayudar, pero que sin ser alguien que en un momento determinado se encuentre incómodo o que pueda perjudicarle, porque no dejo de ser un jugador que está en la élite, en grandes equipos, y cualquier comentario que yo pueda hacer y que le pueda perjudicar a él o a su club, pues no lo quiero hacer en ningún momento, ¿no? Tú empiezas en el Teruel, ¿verdad? No me equivoco. No, empiezo como todos los críos en la calle, luego en el colegio. No había entonces, pero era una ciudad pequeña, no había clubs pequeños que ya hicieran un trabajo de base, sino que ya los clubs que hay ahora a nivel de clubs de barrio o de ciudades pequeñas eran los colegios. Los colegios que jugabas en la calle y competías, no tenías ningún entrenador o podía hacer, yo que iba a un colegio que era La Salle, que era un colegio de curas, pues bueno, teníamos un cura que hacía, pues bueno, que era un poco el que organizaba un poquito, ¿no? La cosa, y me recuerdo con 12, 13, 14. Y bueno, era otra forma de criarnos con el fútbol, la calle, y ahora el futbolista, el joven, pues se cría en escuelas con buenos entrenadores, con buenas instalaciones, que tiene sus cosas buenas, que tiene sus cosas no tan buenas. Eso Y te iba a bueno, yo creo que preguntar, ¿el entorno era mejor antes para empezar? ¿Era más amable con el jugador que empezaba o es igual? yo creo que sí, porque al final ahora el entorno del jugador ahora tiene para mí excesiva presión. Yo a veces cuando escucho que hay niños con 12, 13, 14 años que ya empiezan a tener representantes, te asustas un poco, ¿no? Porque al final creo que el fútbol a esas edades yo creo que a partir de 16, 17, 18 años, bueno, pues ya puedes pensar un poco más en lo que te puede venir, ¿no? A nivel profesional, pero en esas edades tiene que ser todo más natural, tiene que ser todo más normal, más cercano, sin presiones añadidas. Y bueno, todas esas figuras alrededor de jugadores, pues es complicado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que entonces, hace 30 años, creo que salían jugadores de la forma, con diferentes métodos, posible método más de calle, de autoenseñanza, y porque no teníamos entrenadores, sino que al final era jugar por Autodidactas. jugar, y luego cada uno a partir de ahí sacaba sus virtudes, sacaba sus condiciones, y ahora sí que es todo un poco más, bueno, pues a partir de los niños a partir de 5, 6, 7 años empiezan ya a competir, a jugar, empiezan a estar en clubs grandes o en clubs pequeños, pero que hay una organización, con una competición, donde yo creo que hay eh, los técnicos de jóvenes, de muy jóvenes, tienen que ser comedidos, ¿no? Y tienen que ser gente que entienda más la educación, que no el propósito de ellos como entrenadores, ¿no? Yo creo que ellos tienen que ser educadores, tienen que pensar en educar a los chicos y en intentar enseñarles, pero no pensar en la carrera como entrenador. Yo creo que tienen que pensar más en los chicos, ¿no? Y a veces te asusta un poquito ver entrenadores con niños de 8, 9, 10 años buscando situaciones para jugadores de 18, 19, Claro. 20 años, previo a la profesionalización, ¿no? Exigen máximas, situaciones donde te encuentras a los críos parados porque hacen un trabajo táctico con 8 o 9 años, donde quizás a la hora de competir, pues bueno, cuantos más goles se meta mejor. Yo creo que tenemos que ahí incidir más en
no sé si la profesionalidad de esos entrenadores, pero sí en la meticulosidad y en la educación hacia esos chicos, tanto a nivel de valores como a nivel futbolístico. Pues sí, toda la razón. Se interesan por ti, en tu caso, el Valencia y el Barça. Y, y luego Ujú. es Terry, ¿no? El que te convoca cuando la huelga de futbolistas en el 84. Sí. Sí, a ver, sí, mira, yo aparezco en Barcelona con 17 años, jugando en Teruel en tercera división y sí, venía ya el Barcelona, el Valencia ojeándome, pero el que estuvo más rápido, el que me dijo de subirme una semana a Barcelona a hacer una prueba fue el Barcelona. Te puedes imaginar que, claro, me fui para allá y prácticamente a las 2 semanas estaba ya en Barcelona. Yo fui a hacer la prueba, estuve 3, 4 días, la verdad que ya no recuerdo. Y bueno, donde me parecía que igual iba a ser complicado el que me pudieran firmar, enseguida terminé esa semana, me llamó, bueno, me dijo el representante que me había acompañado que sí, que estaban encantados y que querían contar conmigo y nada, y ya a partir de ahí empecé con mi aventura en Barcelona. Y debut y gol, además, ese partido en el que te ascienden. Bueno, a ver, aquello, a ver, yo te cuento, yo al final, yo para mí, mi debut, sí que es verdad que debuté en Primera División, pero fue un debut en el que salía del juvenil del Barcelona y hubo una huelga de futbolistas y bueno, y en esta huelga Bendita pues nos tocó huelga en jugar a ese, en los, ese a los momento. juveniles. Sí, y me acuerdo que jugamos, además, fíjate, era la primera jornada de liga, había huelga, jugamos los más jóvenes, pues no Poucan, el primer, sí que es, pues no sé si habría 25 o 30 mil porque era el primer día de liga, que era pues finales de agosto, aún estaba la gente de vacaciones, pero ya con mucha gente. Me acuerdo, ganamos 4-0, metí un gol, o sea que el debut soñado, pero sí que es verdad que yo creo que esa edad, yo creo que eran 18 años la edad que tenía, 18, 19, y luego cuando yo aparezco en el primer equipo, ya a sentar el primer 2 temporadas equipo, después, ¿no? fueron 21 años, ¿no? Estabas hablando Sí, sí, 2 temporadas después, sí. de la importancia de los entrenadores. Creo que no coincides con él porque aún estás en el filial con Luis Aragonés, pero no sé si llegas a tener trato con él. No sé cómo lo recuerdas. Tengo trato con él porque recuerdo que Luis Aragonés era de los entrenadores que le gustaba, que era un poco el trabajo de aquella época, ¿no? Le gustaba hacer un partido los jueves del primer equipo del Barcelona con el filial y subíamos con el filial y bueno, pues yo recuerdo que era alguien eh, eh, gente, era un día de partido, no era un día normal de entrenamiento y, bueno, tampoco puedes calibrarlo, pero recuerdo con mucha personalidad, un entrenador que se le respetaba mucho por parte de los jugadores de aquella época, un entrenador que yo lo tenía como futbolista, que todos los jugadores o compañeros de mi época y amigos que tengo, que han sido compañeros y que lo han tenido ahí a él como seleccionador, pues me dan maravillas de un entrenador de aquella escuela, pero que fue capaz de adaptarse a los tiempos novedosos que él cogió cuando él ya era mayor y Claro, que fue capaz dentro de reciclarse. coger a un grupo siendo seleccionador, reciclarse, correcto, eh, encontrar o reciclarse a esas tendencias, porque al final yo recuerdo de jugar Madrid, él ser entrenador del Atlético de Madrid era puro contraataque, ¿no? Es decir, al final un entrenador que se adaptaba, nos tenemos que adaptar todos a los entrenadores, a nuestros jugadores, ¿no? Pero él tuvo una carrera donde sobre todo los jugadores hablaban como de Luis Aragonés, como un padre, como alguien exigente, pero dentro de la normalidad, y yo creo que ese fue
el éxito y ese ha sido el legado que ha dejado él y luego el camino que dejó abierto de un equipo o de un modelo, de una forma que sobre todo a nivel selección yo creo que hemos seguido, hemos continuado y yo luego tuve la suerte bueno, dentro de que yo no trabajé con él, pero al final este legado lo deja Vicente del Bosque y cuando entra Vicente del Bosque entro yo en la federación. Entonces yo, Sí. prácticamente, Luis Aragonés, yo cuando entré en la federación, Luis Aragonés había dejado un legado importante bueno, pues de esa tendencia que venía, porque venían unos jugadores ya muy preparados, venían una serie de centrocampistas con un único exquisito, pues que fueron los Xavi, los Cesc, los Iniesta, los Xavi Alonso, los Busquets. Y bueno, y a partir de esa generación y de esa forma del juego nos movimos todos los seleccionadores, ¿no? Te pregunto por otro entrenador, ¿cómo fue encajar con el sistema tan archiconocido de Cruyff? Yo creo que fue un cambio radical en nuestro fútbol, ¿no? Creo que estábamos acostumbrados bueno, pues un fútbol, el típico 4-4-2, un juego más directo, más de transición dentro de que hace 30 años se jugaba a otro ritmo, otra intensidad, no tiene nada que ver ahora porque todo al final mejora en lo físico. Pero yo creo que fue un poco un adelantado, ¿no? Un adelantado, un transgresor o el que trajo una idea que ya se sabía, eh, que ya en Holanda se movían de esa forma, en Holanda y sobre todo cuando jugó él, eran equipos ya con jugadores con mucho nivel técnico, que querían tener la iniciativa, que querían en todo momento atacar. Y bueno, él lo que hizo cuando estuvo en el Ajax, en el Barcelona, pues bueno, pues las ideas que tenía como entrenador, estuvo creo que un año, 2 años en el Ajax y entonces automáticamente en el Barcelona y él vino con toda esa idea, una idea que fue sorprendente para todos. Yo tuve la gran suerte de estar en la plantilla que tiene él, en la que, bueno, pues nos transmite que tiene una idea eh, sobre todo buscando el espectáculo para la gente, porque al final es mucho importante eso, ¿no? Sí que es verdad que necesitabas unos jugadores muy concretos, unos jugadores muy específicos, porque al final él lo que quería era que los jugadores fueran especialistas dentro de un juego de posición, donde fueran académicos, donde los jugadores fueran capaces de perfilarse bien, de que fueran técnicamente muy buenos y de que jugando con ese dibujo todos entendíamos que era un riesgo total porque jugar con tres defensores, con un central solo, con dos laterales, tenían que cerrar mucho, con 4 mediocampistas, con 3 extremos, pues era un riesgo que nosotros entendimos de inicio, pero que luego él nos dio a convencer, porque al final en que íbamos a ser un equipo dominador, en que íbamos a ser un equipo que iba a tener en todo momento el balón, que bueno, pues posiblemente podríamos sufrir, pero que los resultados se iban a dar de nuestro lado. Y así fue. Es decir, que él lo que hizo, lo que tenía claro es que él era alguien que tenía mucha personalidad, que tenía las ideas muy claras y que nos transmitió muchísima seguridad, pues para a partir de esa idea, pues bueno, pues que estuviéramos cómodos. Los 2 primeros años fueron 2 años que se veía esa idea, pero fueron 2 años complicados porque al final el primer año ganamos la Recopa, el segundo año la Copa del Rey, pero La recopa al ahí CSK estaba de un poco Stoikov y a la Sampdoria de Roberto Mancini. Ahí es nada. Correcto, sí señor, sí, no. Tuvimos eliminatorias difíciles y luego también fuimos a Varsovia y con el Legia de Varsovia, que fue una eliminatoria muy complicada porque fuimos allí con mucho frío y pasamos a fue una recopa. Yo tengo un gran recuerdo porque fue mi primer año.
extraordinaria. Es una competición que ya no se juega, pero que yo la tengo en grandísimo recuerdo. Era un gran torneo. Y ya te digo, para mí fue adelantado, ¿no? Cruyff fue un adelantado y luego yo que luego después me dedicaba a entrenar, pues muchas cosas de las que a mí me gusta hacer como entrenador y donde me he querido mover como equipo, pues han tenido muchas que ver con lo que quería Sí, Johan, lo has tomado como referente, ¿no? ¿no? Luego he tenido varios entrenadores sí, ha sido un poco como referencia, pero luego han tenido entrenadores totalmente diferentes como Capello, Ranieri o Cooper y también, bueno, pues dentro de todo he intentado buscar ¿Con qué un sistema te ha gustado más equilibrio, jugar? pero siempre, bueno, yo sí que es verdad que al final el sistema te lo marcan los jugadores, pero al final yo por donde estaba, pues mira, estuve a nivel profesional, ¿no? Estuve con Michael en el Getafe y Michael le pasó un poco lo mismo que a mí, porque a Johan Cruyff y luego después también él tuvo problemas, pero luego después le admiraba como entrenador por su idea y en el Getafe pues nuestra idea era jugar con esa valentía, ¿no? Jugar muy Buen Geta, sí. ofensivo. Además, me acuerdo que aquel año fue un año muy interesante. Y luego también, claro, luego estuve 4 años en un contexto en la federación donde también se daba la posibilidad de poder jugar al ataque, porque, bueno, pues tenías los mejores jugadores de la selección, se hace un trabajo extraordinario en las categorías inferiores de los clubes pequeños, de los clubes grandes, y eso hacía que los jugadores que vienen a la selección pues son de gran nivel bueno, pues se sigue estando a un grandísimo nivel en las cosas inferiores. Bueno, y luego después, pues bueno, pues me he tenido, luego he estado en el fútbol profesional aquí en segunda división. Ya luego a partir de ahí todo se hace más complicado porque ya hay más igualdad y ya tienes que ir matizando muchas cosas. Luego me fui también, estuve en Emiratos Árabes en primera división. Me fui a Indonesia en la selección y ahí te tienes que adaptar, ¿no? Porque al final ahí no puedes ser tan dominador, no tienes tantos buenos jugadores como tienes en la selección española, hay carencias de base con los chicos de allí, pero bueno, al final el fútbol es... te tienes que adaptar, los entrenadores nos adaptamos al trabajo que hay y te adaptas a las plantillas, a los equipos que tienes bueno, cada vez el entrenador pues va evolucionando, yo ahora estoy comentando partidos, pues ves que las tendencias pues van cambiando, ahora se transita mucho más, se corre mucho más, el físico es importantísimo, pero es igual, el fútbol para mí es igual de interesante y igual de llamativo, ¿no? En todos los niveles. Veo que tienes un gran recuerdo de Cruyff, pero te la acaba liando. Seguramente hubiera sido al Mundial si no es por él. ¿Qué Bueno, pasa ahí? pero al final esto es fútbol profesional, ¿no? Al final es fútbol profesional. Yo siempre le tendré agradecido que me hiciera jugar en primera división, que me hiciera debutar, que yo a partir de ese empujón o ese primer paso, pues estuve 15 años de profesional, ¿no? Bueno, al final, entonces en aquella época el entrenador tenía mucha más fuerza de la que tiene ahora. Cualquier Ya, entrenador de sí. entonces tenía mucha más fuerza. Cada año, cada vez el entrenador va perdiendo fuerza porque aparecen, bueno, los entornos, las direcciones generales, la dirección deportiva y entonces, bueno, pues al final se hace todo un poco Que más se lo digan al complicado, pero Valencia en él la tenía la actualidad. potestad de... Sí, podía, eso, correcto. Bueno, al final no se entiende la gestión de hace 30 años con la gestión de ahora, ¿no? Es decir, lo que menos se interesa ahora son las emociones, es el aficionado y lo que interesa ahora es el negocio y por parte de los dueños, pues que al final es lo que nos ha tocado vivir. Al final viene gente que compra los clubs y que gestiona los clubs a su antojo, sin ningún tipo de emoción, porque al final hay un componente, sobre todo porque al final cada país es diferente y aquí las aficiones mueren por sus equipos y esas para mí es muy importante dentro de lo que es el mundo del fútbol. Y yo creo que por ahí esto se va a perder un poquito, ¿no? Porque al final la gente, en líneas generales, puede protestar,
pero al final es que no hay nada que hacer. Al final ellos tienen la propiedad y son los que gestionan. Y se pierde un poco de eso, ¿no? De emoción, de ilusión, porque al final la gente ve que al final los que mandan, que también tienen que ser ejemplares, pues no se emocionan, no gestionan con la ilusión y con la emoción que tienen los aficionados y, bueno, pues gestionan y se ilusionan con el negocio y con, bueno, pues Claro. bueno, los business con los representantes, ¿no? Al hilo de lo que estás diciendo, en los 90, que tú juegas toda la década, es cuando entran las sociedades anónimas deportivas. No sé si vosotros desde el campo empezabais a notar algo o todavía era muy No, pronto. no. Nosotros, al final, sobre todo porque en esa época lo que te dedicas es a intentar eh, focalizado, al final no dejas de tener veintitantos años Claro. y estás centrado en hacer tus cosas, en rendir, en intentar emocionar, hacer las cosas bien, emocionar a la afición y, bueno, sumar para el club. Y al final estamos hablando de los años 90, estamos en el 2020, es que son 30 años, ¿no? Todo ha cambiado y, bueno, es un fútbol diferente. Vuelvo a repetir, para mí las emociones en el fútbol son básicas, el espectáculo es básico, que la gente sienta los colores es básico y esto quizás, pues bueno, pues ya es diferente, ¿no? Porque hay un componente importante, un tanto por ciento, donde, bueno, pues hay un componente de negocio importantísimo, ¿no? Estabas hablando antes de tu época en Al Jazeera, cómo fue entrenar en otra cultura. A ver, yo estuve en Emiratos Árabes y en Indonesia. Y estuve en Emiratos Árabes, que era un sitio, eh, ¿cómo te diría yo? Por hacer un símil y que lo pueda entender la gente, pues era un sitio totalmente artificial. Eran los nuevos ricos, lo tienen todo. Dinero, estadios, los niños o los futbolistas están para mí viciados porque al final es una sociedad que lo tiene todo, es una sociedad que no tiene necesidades. Los futbolistas, hay no demasiados futbolistas porque no es un país grande, Ya veo por dónde entonces vas. los tiene endiosados y es muy complicado, ¿no? Inculcar una serie de valores que aquí en España, por ejemplo, pues se inculcan a los jóvenes y los jóvenes lo entienden, ¿no? El juego en equipo, el respeto, el ir todos juntos, hay una serie de cosas que ellos no acaban de entender, ¿no? Ellos son gente que o que entiende las cosas más individualmente y entonces es un poquito, fue un poco complicado. Yo estuve allí un año, fue una experiencia maravillosa. Allí problemas económicos no tienen, pero luego tuve otra experiencia en Indonesia que fue de 2 años, un país en cambio totalmente diferente, más pobre, más, ¿cómo te diría Qué yo? contraste. Gente muy humilde, gente que es mucho, con todo contraste totalmente diferente. Sí que es verdad que estuve en una selección y en todos los futbolistas sí que es verdad que también en una selección pues te lo dan todo, pero eran futbolistas humildes que eran jugadores de la selección, pero entendían que tenían un seleccionador que venía les podía aportar cosas y ellos estaban por la labor de escuchar con toda la humildad del mundo, de hacer las cosas para mejorar y para mí el trabajo que hice en Indonesia, sabiendo además que tenían un nivel inferior al de Emiratos Árabes, que posiblemente en Emiratos Árabes podías muchísimo mejor. Mi experiencia en Indonesia para mí fue más atractiva, fue una experiencia de vida extraordinaria. Eh, Te das cuenta que la gente con poquito vive y con poco es feliz. Allí la gente es una locura el caos del tráfico, pero nunca nadie pita, entienden que bueno, que tienen que esperar y tienen esa humildad, como no pasa aquí en Europa o pasa aquí en España. Y yo la verdad que tengo 2 años ahí de recuerdos imborrables.
Comentabas antes que, bueno, una vez te retiras, te haces entrenador, sigues por aquí, porque entrenas al Puzol, que te tiene mucho cariño. Luego Ah. te vas al Geta, que has comentado tu etapa con Laudrup. Mm. Luego estás con la selección sub-19 y sub-21. Ganáis antes de ir a los... Aquí somos muy de Juegos Olímpicos. Antes de ir a los Juegos, ganáis los Juegos Mediterráneos, el Europeo sub-21. ¿Te gustó la etapa en las categorías inferiores? Sí, sí, sí. Son 4 años extraordinarios, 4 años de grandes recuerdos, pues ahora sigo a todos los futbolistas, prácticamente ahora todos los futbolistas que yo tuve, prácticamente ahora tienen ya todos 31, 32. Es terrible como tiempo, ¿no? Eh, 4 años maravillosos, grandes recuerdos, experiencias buenas, experiencias no tan buenas como es el fútbol, es la vida. La vida. Y bueno, y sí, sí, cosas muy buenas me pasaron, sobre todo las vivencias con los futbolistas, las dificultades que se pasan, los torneos que juegas, cosas que te salen bien, cosas que te salen mal. Y bueno, pues vivencias que tienes y grandes recuerdos. Fíjate, hoy, para que te hagas una idea, hoy sigo teniendo amigos dentro de la federación trabajando y hoy estaba viendo por la selección sub-19, ¿no? Que tenían partido con Noruega en la federación porque vivo muy cerquita, porque entonces yo cuando vine aquí pues ya fijé mi residencia cerca de la residencia del fútbol y bueno, pues de vez en cuando me paso, les saludo, les veo trabajar y veo la 19. Y hoy está viéndoles y bueno, pues Es para otro que veas un mundo. poco que aún ¿no? Tengo una relación fantástica y para mí fueron 4 años inolvidables. ¿Coincides con Luis Enrique cuando te sacas el título? ¿Puede ser? Sí, Menuda promoción. ¿Cómo fue otro coincido compañero con de Luis Enrique, batallas? con Guardiola, con una sí, promoción muy buena porque salieron muy buenos entrenadores. Estaba Jukic, eh, había un jugador, entrenadores, Sergi Barjuan, Nadal, había jugadores de nivel. Ramis, que ahora está entrenando en Tenerife. Sí, sí. Entonces Paco Gémez, recuerdo, había exjugadores de mi época y bueno, y a unos que les ha ido mejor, otros peor, pero la verdad que lo tengo muy buen recuerdo y hoy, por cierto, he saludado a Luis, o sea que estaba allí en la federación, fuimos 3 años de compañero y nada, le da la enhorabuena por todo. Luego de esto llegan los Juegos de Londres. Hablando con Cañizares hace un tiempo, me decía que el oro olímpico que ganaron en su momento, pues está muy bien, pero que para un futbolista no es lo más importante. ¿Crees que una parte de lo mal que nos fue tiene que ver con el escaso valor que le da el fútbol masculino a unos Juegos Olímpicos? ¿O porque quizá no vayan los chavales motivados a este tipo de torneos? ¿O va por otro lado? No, yo creo que va por otro lado. Yo creo que yo también tengo que hablar del mea culpa también, ¿no? Y yo creo que yo no hice las cosas bien, así como te tengo que decir, y con toda la humildad del mundo, yo también hice un muy buen trabajo esos 4 años, porque fuimos campeones de los Juegos del Mediterráneo, subcampeones de Europa con la 19, En Dinamarca. perdiendo con Francia, campeones sub-21, y sí que es verdad que luego en las Olimpiadas no estuve bien, ¿no? Eso hay que decirlo por delante. Es una competición complicada porque te pilla en el mes de agosto, ¿no? Eh, al final, es que al final hay muchos matices y no quiero, ¿no? Fue una liga complicada, sobre todo para los jugadores de Bilbao, que eran 3 jugadores importantes, Iker Muniain, Jaime Martínez, Andorera. Y bueno, pues al final recuerdo que tuvimos que hacer una lista, teníamos una lista, tuvimos que llevar 18 jugadores, los 3 vinieron tocados, pero al final no quiero poner excusas, ¿no? Es una competición complicada para nosotros porque te pilla, así como por ejemplo para los asiáticos o para los sudamericanos, ellos están Descansados. compitiendo y tienen tiempo para hacer concentraciones largas. Nosotros prácticamente termina la liga, tienes que descansar, tienes que hacer una mini pretemporada, pero tienes De la parte. que elegir bien los días
Y bueno, y yo creo que por ahí quizás en esos pequeños matices se nos escapó algo, que no estuvimos bien y yo el primero. Entonces, bueno, pues fue la verdad que no fue bien, nos fuimos fuera, creo que no lo esperaba nadie. Y nada, son cosas del fútbol y de la vida, ¿no? Entonces, nada que decir, ya te digo que yo no estuve bien y punto. Te cambio de tercio para preguntarte por alguno de los cambios que hubieron en la década de los 90. Por ejemplo, la regla de la cesión que aparece a inicios. ¿Fue difícil adaptarse al cambio? ¿Algún follón en el campo que recuerdes? Fue difícil adaptarse, sobre todo para los porteros. Yo creo que además, al final, esa regla, tú no puedes de repente, bueno, ahora ponemos esa regla y los porteros van a tener un juego de pies extraordinario, porque al final los porteros tenían la tranquilidad que jugabas con ellos y podían jugar con la mano, ¿no? Y a partir de la mano, bueno, el fútbol era diferente, se jugaba más directo, ya directamente prácticamente se jugaba muy poquito en corto. Y luego cuando cambia la regla es cuando ya, bueno, pues yo creo que para mí fue básico porque el fútbol evoluciona y ha evolucionado a cómo están las cosas. Creo que es mucho más bonito ahora sí en esa situación. El fútbol a partir de entonces pues habrán pasado 30 y tantos años posiblemente y ha evolucionado con los porteros y ahora ves los porteros. Yo en la época mía de los porteros, pues tenías grandes porteros que paraban muy bien, cada uno con sus condiciones, Zubizarreta, Cañizares, Bullo, grandes porteros, pero claro, no tenían escuela de balón, de pies, ¿no? Tenían muchos problemas con los pies. Yo recuerdo Zubi, que era incapaz de esa área pequeña Lo y de recuerdo. llegar al medio campo, ¿no? ¿Qué portero te daba más Era seguridad? terrible lo de los pies. Lo de pies de los... Bueno, a ver, yo he tenido a Cañizares, he tenido a Bullo, he tenido a Zubi, he tenido algún otro, pero, a ver, siendo diferentes, eran diferentes, ¿no? Era más pragmático Zubi, era un portero muy pragmático, sin hacer grandes aspavientos, pues era un buen portero, pero sí que es verdad que tenía la sensación de que tenía que estar bien en un estado de forma físico bueno, ¿no? Porque era un portero muy alto. Los porteros entonces en esa época tan altos quizás no tenían la coordinación que tienen ahora los porteros altos. Y luego, por ejemplo, tuve a Cañizares, que era un portero más bajo que Zubizarreta, un poco más intermedio, y luego a Bullo, que era más bajo, pero claro, al final, siendo más bajo, era un portero más fuerte, más Más rápido, ágil, que claro. debajo de los palos era rapidísimo, más ágil, pero que tenía más problemas en el juego aéreo. Y bueno, pues los tres eran muy buenos, pero ya te digo, recuerdo los problemas con los pies, pero básicamente porque al final en aquella época los porteros estaban para parar, no para iniciar Claro. el juego, o si iniciaban el juego, un pelotazo arriba. Entonces, bueno, ha cambiado muchísimo y ese cambio ha hecho que ahora el fútbol pues sea mucho más táctico, tengas que ir evolucionando. Hay ahora tendencias. Hoy, por ejemplo, he visto la 19, me ha sorprendido el partido, ¿no? Teniendo la España sub-19 un equipo fuerte como Noruega, que en teoría siempre eran equipos que esperaban, que replegaban. Bueno, pues ahora se metía a presionar hombre a hombre, ¿no? Y España tenía que buscar soluciones para salir de esa presión. Bueno, es el fútbol, sobre todo ahora los entrenadores le dan muchas vueltas a todo y bueno, pues ya te digo que, bueno, tendencias que te sorprenden, ¿no? Son equipos que practican durante todo el partido, ¿no? Claro, el partido en esa situación ha terminado 4-2. Hay más cambios, como la llegada de las tres sustituciones, que supongo que cambiarán con la estrategia, o la Liga de los Tres Puntos, que también llega a mitad de los 90. ¿Os gustó el cambio? ¿Supuso enfocar los partidos de forma distinta, la Liga de los Tres Puntos? A ver, yo la verdad que no lo recuerdo, pero básicamente los poco incidían mucho, ¿no? Sí que es verdad que al final, cuando yo tuve la suerte de estar en equipos grandes, Barcelona, Madrid, Valencia.
al final el objetivo y la exigencia para el club, para los clubs, para los tres Es clubs, ganar. era ganar, con los 2 puntos o con los 3, ¿no? Es ganar siempre. Es decir, al final tú puedes pensar en que te ha podido ir bien en un momento determinado el empate viendo después el partido, pero los objetivos de equipos tan grandes como estos tres eran siempre ganar. Entonces yo no tengo una sensación en la que los entrenadores incidieran en que, bueno, vamos a jugar con los puntos, ahora nos vale esto, vamos a ser más comedidos. No. Ahí la exigencia siempre y la mentalidad para un jugador que va a un equipo grande es la de ganar, ¿no? Otras cosas que llegas, la ley Bosman. No sé si notasteis como importante la llegada de maestros comunitarios, si se adivinaba lo que podía llegar a pasar con el fútbol base. Sí, bueno, al final lo que era, pues, era abrir la posibilidad de. La Ley Bosman te daba la posibilidad de traer más gente a España, ¿no? De, de esos extranjeros, creo que era, ¿no? Fue. Sí, cuatro. Podías tener seis máximo, si no Es que no la recuerdo recuerdo. mal, y alinear cuatro. Sí, vale, pero eso fue a partir de la Ley Bosman, ¿no? Sí. Vale, correcto. Bueno, al final el fútbol ha cambiado, ¿no? Porque, bueno, el futbolista español que antes tenía la posibilidad con solamente, había una limitación de 3 extranjeros, con la ley Bosman lo que hace es metencia, además teniendo en cuenta que la Liga Española es una liga fuerte en la que puede firmar jugadores de fuera con mucho nivel y que tenía potencial económico, pues suponía una gran competencia para los jugadores del locales y para pues un tapón, ¿no? Porque al final el que vinieran, tenía la posibilidad de que vinieran más jugadores de fuera, pues suponía un tapón para los jugadores más jóvenes, ¿no? Pero bueno, en estas tendencias de cuando ha habido problemas económicos y ha habido problemas de que los clubs han tenido que no gastar tanto dinero porque ha habido problemas económicos en líneas generales, en líneas globales, pues bueno, pues han seguido saliendo jugadores de la cantera y ahora los problemas y tiene que contar con gente joven y el Valencia tiene problemas y tiene que contar con gente joven. Entonces, bueno, hay situaciones que te marcan donde según qué generaciones han tenido esos problemas por la ley Bosman o porque se ha abierto la posibilidad de que ahora mismo haya equipos que jueguen con 10 extranjeros y fíjate lo que supone para la cantera. Pero sí que es verdad que en estas situaciones también hay equipos que ante la imposibilidad de poder firmar porque económicamente no llegas, pues bueno, pues aparecen jugadores jóvenes que igual a lo mejor aparecen con una edad que si no hubiera habido esa crisis, pues posiblemente no Claro, aparecerían sí, hasta sí, dentro sí. de 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, bueno, eso es cíclico y bueno, pues por ahí también los jugadores se tienen que adaptar, no queda más remedio. Claro. Yo estaba recordando por lo que has dicho al inicio de los representantes que... Me estás hablando de cosas ya. Sí, no te he escuchado bien. No, te decía que me estás hablando de cosas ya de. Ya se me casi. No, que te decía que me estás hablando de cosas que a mí casi se me han olvidado, ¿no? Porque me has Vale, cogido con vale. lo del Bosman, me has cogido en fuera de juego, Ah, me recuerdo. no te preocupes. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, ahora que me has comentado. Te están preguntando en el chat qué piensas de que Pedri haya jugado la Eurocopa, 70 partidos de liga, Juegos Olímpicos, que luego estuviera 4 meses lesionado si tú hubieras renunciado a los Juegos, te preguntan. A ver, cuando tú tienes 18 o 19 años, uno se come el mundo, ¿no? Y la cabeza y el físico puede con todo. Sí que es verdad que al final, cuando eh, tienes tanta exigencia física, tienes tantos viajes, tienes tanta exigencia emocional, al final eso aparece, ¿no? Eso desgasta. Y hay una cantidad de partidos. Si tienes una cantidad de partidos importante en un máximo nivel,
al final el físico por algún sitio protesta, ¿no? No sé si es a nivel mental y las cosas ya no te van, o las piernas ya no te van, o por medio de una lesión. Yo creo que todos veíamos una paliza, una brutal paliza que pudiera competir en todas las condiciones, pero posiblemente el chico pues le Quería. querían competir los Juegos Olímpicos y dijo que sí, en Europeo sí, y es normal. Pero bueno, luego pues ha estado, yo creo que ha estado 3, 4 meses y ahora, bueno, pues está apareciendo y está siendo importante para su equipo. Pero a veces, pues bueno, están las decisiones del propio jugador. Posiblemente el Barcelona no hubiera querido que hubiera competido en lo que tuvo que competir, pero el jugador posiblemente es el que toma la decisión, ¿no? En esta línea, ¿qué te parece la idea de la FIFA de hacer un mundial cada 2 años? A mí yo creo que no me gusta. A mí tengo la sensación que es un tema más de business y de negocios. Creo que cada 4 años, para mí, creo que la gente lo va a coger de mejor forma, ¿no? Al final tú tienes un europeo ya cada 2 años, tienes un mundial. Creo que esa dinámica es fantástica y sobre todo es bueno para FIFA porque al final económicamente es una situación brutal lo que supone cada 2 años, pero yo no lo sé a nivel que supondría de impacto de cara a la gente, de cara a las empresas, al marketing, no sé lo que supondría. Posiblemente ellos habrán hecho un estudio en el que puedan ganar muchísimo más dinero. Pero tengo la sensación que yo creo que tienes que intentar, como todo, no sobrecargar a la gente con el fútbol, ¿no? Yo creo que el fútbol sí que es verdad que es una locura porque al final hay fútbol a todas horas, pero creo que el Mundial cada 4 años está bien, tienes un europeo cada 2 años. Yo creo que Lo poco gusta, ¿no? bien, cada 2 años el Mundial. Sí, 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 yo creo que... Pero bueno, al final es mi opinión, ¿no? Otro de los cambios de los que habla Infantino y Xavi el otro día lo volví a decir es lo del cronómetro parado cuando salga fuera. ¿Qué te parecería de esa incorporación? Eh, yo creo que le tendríamos, se le podría dar una vuelta, ¿no? Vuelta porque al final está el fútbol y está el otro fútbol, ¿no? Que intentan buscar, bueno, pues futbolistas, entrenadores, eh, que es lícito con el resultado, ¿no? Al final un equipo que en teoría es inferior a otro y puede ganar, va ganando el partido, que tiene jugadores experimentados, pues va a manejar el partido a su antojo, ¿no? Va a cambiar va a bajar el ritmo, va a insinuar posibilidades de lesión, que ha pasado siempre. Pero claro, al final, si ahora empiezas a mirar con los datos en la mano de lo que se juega, pues igual habría que darle una vuelta. Yo no, yo en eso sí que no me opondría, pero habría que a ver de qué forma se podría hacer, ¿no? Creo que el fútbol es mucho más divertido y tiene mucho más ritmo y es más interesante. Yo creo que ayer, que me comentabas que habías visto el Chelsea-Lille, creo que el árbitro, ni hablamos del árbitro, no hubo ningún problema. Los Para jugadores se nada. dedicaron a jugar, fue súper intenso, súper divertido, con un equipo que tiene una pegada extraordinaria, con otro equipo que tenía intensidad y que pretendía poder dañar al rival. Y sí que es verdad que con los cronómetros en la mano habría que dar una vuelta. Ahí estoy con Xavi, sí. No te quiero robar mucho más tiempo, vamos a ir acabando. Te voy a hacer preguntas rápidas. Vale. Zamorano, Butragueño, Suker, Mijatovic, El Piojo, Ilie. Has convertido vestuario con auténticos killers. ¿Alguno que te sorprendiera especialmente? A ver, pues se te has dejado uno que era Romario, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, a mí me sorprendió porque era un jugador pues que dentro del área remataba con cualquier superficie del pie y era todo gol, ¿no? Era extraordinario verle rematar, la fiabilidad, la precisión que tenía. Pero es que he tenido la suerte de grandes equipos y grandes delanteros, y los has dicho todos, ¿no? Es que no me quedaría con uno. Que todos dentro de características y con diferentes virtudes,
Pues bueno, pues no sé si habrás comentado también a Raúl, Piojo. Es que son todos muy buenos, unos para correr, otros para jugar más, más buscando las alas para intentar buscar situaciones de centros laterales, como Hugo Sánchez, eh, como Zamorano, otros para intentar buscar el juego más combinativo, como Utragueño, Raúl. Estás hablando de jugadores, Millato, Bichuker, jugadores de máximo, máximo nivel, que ahora mismo en esta época valdrían Uf, oro, porque posiblemente ahora la gente podría decir, no, este ritmo, entonces, la época, esos jugadores se adaptarían al ritmo de ahora, con los medios, a claro. las herramientas que tienen a los futbolistas para ser mejores y serían grandes futbolistas. Lo que pasa que, claro, bueno, pues son diferentes épocas, pero los futbolistas, dentro de las épocas y las intensidades que les han tocado vivir, pues todos son buenos, ¿no? Al final, dice, no, Di Stéfano, un grandísimo jugador, pues Di Stéfano lo meterías ahora y seguramente jugaría, pero posiblemente tendría que quitarse un tanto por ciento de grasa que con la que jugaban entonces, ¿no? Te hablo de Stéfano, te hablo de Puskás, Sí, te hablo sí. de Kubala, porque eran jugadores muy buenos, porque jugaban, incluso hasta se les veía que les sobraba grasa por todos lados, ¿no? Pero bueno, son las épocas y has hablado de, bueno, pues de grandes delanteros, ¿no? Has hablado de Di Stéfano, el atleta Rafael Blanquer, que compartió entrenamientos de atletismo en Mestalla, cuando el entrenador era del Valencia era Di Stéfano, Mm. decía que era un hombre severo y complicado hasta que conseguías estar en las distancias cortas con él. ¿Tú con qué Di Stéfano te topas tú? Sí, sí. Estoy con él porque yo tuve la suerte de tenerlo como entrenador 3 meses. La verdad que en una situación en la que hubo un cambio de entrenador en Madrid. Y sí que es verdad que tuve la mala suerte de que me estaba incorporando al equipo salía de un cruzado y bueno, pues sí, era un entrenador de aquella época severo que además de lo que había sido como jugador, pues ya daba un efecto bueno, pues de respeto, ¿no? Pero luego era alguien con el futbolista muy cercano y que tenía mucha claridad con el mensaje, ¿no? Era alguien que entendía perfectamente al mundo futbolístico y un entrenador pues de aquella época, ¿no? Con cosas muy sencillas, pero con cosas básicas, ¿no? Mejor entrenador de tu etapa en el Madrid. Pues saliste a entrenador por año. ¿Con quién te quedarías? Sí, sí. Bueno, estábamos allí entrenador casi por años y bueno, yo tengo muy buen recuerdo de Valdano, porque Valdano creo que era muy cercano a las ideas de Cruyff, ¿no? Él estuve un año y medio, sobre todo un año, que ganamos la liga muy bueno y luego otro año, medio año con él malo, porque al final las cosas, sobre todo en el vestuario, porque al final es un club complicado, el vestuario es complicado y bueno. Y luego he tenido entrenadores diferentes. Sí que es verdad que allí en Barcelona yo creo que le dan más continuidad al estilo, a la idea del juego, pero en cambio en Madrid le dan más importancia a los jugadores, ¿no? Y los jugadores, no sé si decirlo, si se autogestionan o tienen mucha importancia y quizás el estilo es menos, ¿no? Y lo que buscan es ser alguien que sea capaz de gestionar a grandes jugadores, ¿no? Entonces, bueno, es que no sé, te sabría decir. Tuve a un Capello que era un entrenador que para mí eh, era un gran resultadista, pero no de cara a la galería en aquella época. Eh, y yo creo en el Madrid me quedaría con Valdano. También una época también de Ben Hacker, que era un entrenador holandés, también con las mismas ideas. También tengo un buen recuerdo de Antich, que para Rafa descanse. Mir. Bueno, eh, ¿Con qué centrocampista te has entendido mejor en el campo? pues no sabría decirte. Yo creo que, por ejemplo, yo tuve una época, hicimos una muy buena temporada con Fernando Hierro jugando. Fernando, además me acuerdo que yo creo que fue segundo, sí, era un centro, jugando de centrocampista, me quedaba yo un poco en la posición y él se alargaba, llegaba de segunda línea
hizo muchos goles de fuera del área, llegando de segunda línea. Bueno, pero con muchos, con Mitchell, con Laudrup, muy buenos, porque he tenido muy buenos compañeros, con Mendieta en el Valencia, Baraja, ya en mi época ya más mayor mía, pues, con Guillermo Amor en el Barcelona, con Roberto Fernández, Eusebio. Es decir, bueno, pues diferentes épocas, diferentes centrocampistas, diferentes estilos. Bueno, ahora posiblemente me olvidaré de alguien, de un jugador muy bueno que jugó, que quizás no se vio tanto, es Martín Vázquez, ¿no? Yo creo que era un jugador que lo tenía que hacer, que lo veías entrenar y decías, maravilloso cómo juega, ¿no? No, muchos jugadores, ¿no? Haber visto un redondo Milla hubiera sido espectacular. Y bueno, Redondo, mira, me he olvidado, ¿no? Que Sí, tenéis una bueno, también yo con competencia. Redondo fue una competencia, además, fíjate, la gente en Madrid, así como por ejemplo en Barcelona, se acuerdan de que yo fui un poco el precursor del 4, el 4 del Barcelona. En Valencia también me recuerdan, creo que muy bien, con cariño la gente, pues porque además Mucho. fue una época en la que estuve en las plantillas, en la que fuimos campeones de Copa, luego fuimos 2 años finalistas de Champions. Y bueno, pues yo creo que fue una época muy buena que dio camino a encontrar, pues ganar ligas con Benítez. Bueno. Y en Madrid siempre me recuerdan con esa competencia, ¿no? El aficionado en Madrid siempre recuerda, no el pique, sino la competencia que había entre Redondo el año que aquel, además que fue un año que ganamos la liga, ¿no? En esa competencia, pues bueno, pues yo creo que creo que jugamos mitad y mitad. Él también tuvo problemas de lesiones, entraba yo y el equipo pues seguía jugando igual. Y bueno, pues dentro de esa competencia, pues yo creo que es lo que buscan todos los entrenadores, ¿no? Doblar siempre puestos y que en esa competencia sana que tiene que haber dentro de los equipos, pues bueno, pues era una competencia de jugadores diferentes, pero que aportaron, yo creo que un paso importante para ganar aquella liga. Futbolista que fuera pesadilla jugar contra él. Pues mira, yo recuerdo mucho, por ejemplo, a Futre, ¿no? Porque Buah, al final el Atlético de Madrid nos cogió un tiempo que nos cogió la medida con el tema de las contras. Yo luego lo recuerdo a la inversa, ¿no? Cuando nosotros, no sé si te acordás, en la época del Valencia con el Piojo, le teníamos cogido la medida al Barcelona, ¿no? De Fran de Boer, que les cogíamos siempre a la contra, Bogarde, ganábamos. Gesp, sí. Pues bueno, pues con Futre. Sí, Futre fue un poco, en mi época del Madrid, era un poco esa figura, ¿no? Claudio, que era a correr y balón largo, y pues era lo mismo, ¿no? Bueno, sí, posiblemente Futre. Recuerdo en el Madrid también que fuera un jugador bueno, pues era un gran jugador. Yo recuerdo también jugando en el Barcelona, pues en el Madrid butragueño estaba en un grandísimo nivel, en la quinta del buitre. Bueno, grandes atacantes de la época, ¿no? Acabó con tu etapa en el Valencia con esa seguridad que dabais a Anglomá, Carboni, Djukic, que fue espectacular. Erais impenetrables. No sé cómo se cristaliza ese fichaje por el Valencia. ¿Es Valdano quien se interesa por ti o cómo está? Valdano, es Valdano. Yo creo que al final es Valdano porque él me tiene un año y medio en Madrid, sabía lo que le podía dar, pero fíjate lo que supone, ¿no? Me firma Valdano y Y a a los los tres tres, a las tres partidos, jornadas, partidos lo echan. Para mí fue, digo, "Uf, y ahora esto". Claro, yo venía un poco de su mano, ¿no? Y en teoría yo sabía que con él iba a tener confianza. Y luego fue un cambio complicado, difícil, donde luego vino un entrenador que a mí me gustó mucho, que fue para mí una sorpresa muy buena. Estuvo 2 años, a mí me respetó muchísimo, me hizo jugar, me sentí muy a gusto, teniendo en cuenta que era totalmente diferente a Valdano. Pero luego yo vi después lo que ha sido él como entrenador, Ranieri, ¿no? Ha sido un entrenador que ha te gana sabido, una Premier. supo adaptarse a la Premier, pero es que a nosotros poquito a poco nos fue mejorando, se fue adaptando al fútbol español. Yo creo que yo, además era alguien que le gustaba hablar de fútbol y que yo empecé ahí a interesarme por el mundo entrenador y, y a mí me gustó mucho porque tuvo una capacidad de adaptación primero a la situación de dificultad del cambio de entrenador.
no vinieron los resultados. Tuvo que tomar decisiones de que le sacaran entradas de jugadores que no aportaban nada y que en cambio le podían perjudicar en el vestuario. Y luego fue capaz con un grupo bueno, pues de intentar encontrar resultados y que a partir de los resultados el equipo fuera creciendo, ¿no? Y en 2 años, pues nos metimos en Champions el segundo año, el primer año ganamos la Intertoto, nos metimos en Champions el segundo año y ganamos la Copa del Rey, que luego después se marcha. O sea que, 20 bueno, años que así hacía que fue, no se ¿no? ganaba Así una fue copa. lo de Valdano con Ranieri. Sí, correcto. Yo tengo un gran recuerdo de aquello. Tengo fotos con mis hijos, mi hijo pequeño con 6 años, 5 años, que no se acuerda. Y yo me acuerdo que venía a ganarle al Barça, de ganar, de golear en la Copa del Rey, del equipo tener mucha armonía, de tener una sintonía fantástica, Te de corto un jugar muy segundo bien, porque llegábamos a... estoy tirando de memoria, pero 6-0 al Madrid en semifinales. eh, en cuartos al Barça se elimina y en la final 3-0 al Atlético de Madrid. Es que fueron partidazos todos. Correcto, no, no. Máximo nivel porque ahí el equipo llegó muy bien, el Piojo, Mendieta, Ilie llegaron muy Vlahovic. bien y luego bueno, el bloque, todo el mundo, yo creo que Ranieri fue capaz de sacarnos el máximo rendimiento a cada uno. Yo creo que es un poco el fundamento y la base de todos los entrenadores. Y ahí yo te digo, además me pilló ya con 34 años y yo lo disfruté mucho porque bueno, pues porque fue muy emocionante para mí. Es decir, yo pensando que ya, bueno, pues ya con esa edad iba a ser complicado el poder ganar títulos, pues bueno, tuve la suerte de ganar títulos, de poder jugar bueno, no las jugué, pero participé en poder jugar 2 Champions con el Valencia, donde se hicieron partidos espectaculares y mi paso en el Valencia para mí es un recuerdo para toda la vida. Dos preguntas y acabo, ahora de verdad. Cuando tiran a Valdano y llega Ranieri, en la presentación, Paco Roch, que es un personaje, le llama Reinaldi. Se equivoca y le llama Reinaldi. No sé si tú has conocido algún personaje más pintoresco como presidente que Paco Roch. Sí, era un personaje, a ver, pintoresco, campechano. eh, bueno, que quizás las formas de un presidente no eran las más adecuadas, pero bueno, era su personalidad. Y sí que tengo alguna anécdota como esta que estás contando, brutales, ¿no? Porque, claro, pues imagínate, yo vengo, echar al entrenador las 3 jornadas, le cambia el nombre al entrenador nuevo, no conocía a los ayudantes, no conocía el nombre de los ayudantes, bueno, bueno. Pero bueno, era alguien que tenía, alguien que tendrá que ver ahora con las presidencias de ahora, ¿no? Que posiblemente movía las masas y buscaba emoción en la gente. Quizás las formas no las más adecuadas, pero bueno, yo recuerdo que cuando firmé y cuando yo tomo la decisión y el representante, oye, pues el Madrid, yo tenía un año más de contrato, pero el Valencia me quiere, además me quiere de la mano de Valdano, pues adelante, porque yo, bueno, finalizo en el Madrid, tengo un año de contrato, pero yo hago un contrato de 2 años y voy a un club bueno y me llama Paco Ross y me dice, bueno, ya sé que tu padre era valenciano y que tú has dicho que de niño ibas al Valencia y tal, y tú tienes que decir, bueno, no me dijo ni felicidades, ni me dijo bueno, que Valdano, a él solamente le motivaba que dijera que yo era del Valencia y que tal. Y yo era alguien que, bueno, pues lo sentía de una forma, te puede gustar más o menos las formas, pero que era un tío que le ponía ganas, más acertado, menos acertado, y bueno, esa es la anécdota que te puedo contar de él. Y ahora la última. ¿Cambiarías alguna copa por la Champions contra el Bayern? Si pudieras. No te digo la del Pues Madrid, porque la del Madrid sí, sí, se no, no, perdió de forma sí, incontestable, pero la del posiblemente, Bayern. posiblemente, claro, sí, sí, posiblemente, porque al final tener una Champions para cualquier jugador, y sí que es verdad que no los por algo más económico, ¿no? Como la Intertoto. Eh,
Pero sí, 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 claro, tener una Champions. Pero bueno, ya te digo, para mí el haber podido jugar en Valencia, que fue capaz de jugar dos finales de Champions, para mí era como ganar la Champions, ¿no? Porque 2 años antes, 3 años antes, ¿quién le iba a decir al Valencia que iba a ganar, que iba a jugar una final de Champions, ¿no? No se lo quería ni en nadie, no se lo quería nadie en Valencia, ¿no? Pues Luis, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Un abrazo muy fuerte. Me gusta mucho cómo comentar los partidos. Vaya por Venga, delante. Que vaya muy bien todo. pues vale. Venga, ha sido un placer, la verdad que sí, la charla y se me ha hecho corta, ¿eh? O sea que nada, te mando un abrazo, gracias por todo.